Hola, bienvenidos a Intipedia. Hoy vamos a hablar del apasionante mundo de la seguridad de las redes inalámbricas o redes Wi-Fi. ¡Acompáñanos! Bernardo, estoy muy interesada en profundizar en la seguridad de las redes inalámbricas o, por simplificar, redes Wi-Fi, basadas en las tecnologías 802.11, ya que son utilizadas por millones de personas en todo el mundo a diario, dada la facilidad de conexión, flexibilidad y movilidad que ofrecen. He oído que las redes inalámbricas que usamos para conectarnos, por ejemplo, a la red de casa, de nuestra empresa o a Internet desde nuestros ordenadores portátiles o dispositivos móviles como el teléfono o la tableta, son inseguras. ¿Es eso cierto? La principal diferencia entre las redes inalámbricas y las redes cableadas como Ethernet está en el acceso físico a la red. En las redes cableadas tradicionales, para disponer de acceso a la red o a las comunicaciones que viajan por ella, es necesario conectarse a la misma a través de una toma de red o punto de conexión físico. Sin embargo, las redes Wi-Fi envían sus datos a través de señales de radiofrecuencia que viajan por el aire, como la televisión o la radio, por lo que es más sencillo para cualquiera poder tener acceso a estas comunicaciones. Podríamos considerar que una red Wi-Fi sería equivalente a tirar un cable de red por la ventana o la puerta del edificio hacia la calle, abriendo la posibilidad de que cualquiera que pase por ahí pueda conectarse. Pero entonces, ¿solo podría conectarse sin autorización alguien que esté cerca de la red Wi-Fi? Creo recordar que la distancia máxima de conexión habitual a redes Wi-Fi es de unos 100 metros, ¿no? Pese a que los estándares y especificaciones Wi-Fi normalmente referencian distancias teóricas de unos 100 metros, la distancia real que puede alcanzar la señal de las tecnologías inalámbricas depende del equipamiento empleado por la red y por el atacante. Influyen muchos factores en esa distancia, como la existencia de obstáculos, la densidad de los mismos, la potencia de transmisión, la sensibilidad de recepción y la utilización de antenas de alta ganancia. Numerosos proyectos y demostraciones han logrado conexiones de cientos de metros empleando equipamiento estándar, por lo que se puede asumir que en un entorno real el atacante de una red Wi-Fi puede estar situado a cientos de metros, incluso varios kilómetros de la red. ¿Y yo que pensaba que solo me podían atacar mis vecinos? Entonces, si alguien decide acceder a mi red Wi-Fi de casa, a la de la cafetería a la que me conecto habitualmente o a la de la empresa en la que trabajo, ¿qué tipo de ataques puede realizar? Los atacantes sobre redes Wi-Fi son muy numerosos, pero podríamos clasificarnos en 4 categorías generales. Los ataques de negación de servicio, 2. Denial of Service, son los más difícilmente evitables por cómo funcionan las tecnologías inalámbricas, ya que alguien puede generar suficiente ruido en la frecuencia empleada por la red Wi-Fi y hacer imposible ningún tipo de comunicación inalámbrica, afectando a la disponibilidad de la red. Este ataque es especialmente relevante en entornos críticos, como redes Wi-Fi de monitorización en hospitales o infraestructuras críticas. Por otro lado, es trivial para un atacante interceptar las comunicaciones de la red Wi-Fi que viajan por el aire y tener así acceso a los datos intercambiados si estos no están cifrados. Este ataque es indetectable y afecta a la confidencialidad de las comunicaciones. Los dos últimos tipos de ataque son la inyección de tráfico y el acceso a la red. Un atacante sin acceso a la red podría inyectar tráfico y modificar su comportamiento, pero también podría establecer una conexión no autorizada con la red Wi-Fi y disponer de acceso completo a la misma, afectando a ambos casos a la integridad de las comunicaciones. ¡Qué interesante! ¿Qué se puede hacer para proteger una red Wi-Fi de todos esos ataques? Alicia, antes de profundizar en los mecanismos de protección disponibles, es importante reseñar que es necesario proteger tanto las redes Wi-Fi, puntos de acceso y controladores, como los clientes que se conectan a esas redes Wi-Fi, como ordenadores de escritorio y portátiles, teléfonos móviles o smartphones, tabletas y cualquier otro dispositivo móvil. Bernardo, me han quedado claros los diferentes tipos de ataque que existen sobre las redes Wi-Fi. Sin embargo, a la hora de configurar una red Wi-Fi adecuadamente, he visto que hay muchas tecnologías y opciones diferentes, como Web, WPA y WPA2, 802.1x, etc. No tengo claro cuál es la más segura. A la hora de configurar una red Wi-Fi hay 2 elementos de seguridad a tener en cuenta:
el cifrado de las comunicaciones y la autentificación o control de acceso a la red. Por un lado, para evitar que nadie pueda capturar las comunicaciones y acceder a su contenido, es necesario cifrarlas. Las tecnologías que mencionas permiten cifrar las comunicaciones, pero algunas son inseguras. Por otro lado, para evitar que alguien pueda acceder a la red de forma no autorizada, es necesario disponer de mecanismos de autentificación robustos que permitan identificar quién puede conectarse a la red. El problema es que cuando compras un punto de acceso Wi-Fi está configurado por defecto como abierto, es decir, sin ningún tipo de cifrado ni de autentificación, por lo que es necesario configurarlo de manera segura. ¿Qué opción es la más recomendada? Efectivamente, es muy habitual que los puntos de acceso Wi-Fi estén configurados por defecto como abiertos, pudiendo cualquiera capturar el tráfico de la red o conectarse a la misma. También es habitual recibir el punto de acceso o router Wi-Fi del proveedor de servicios de Internet configurado como web, Wired Equivalent Privacy, un mecanismo de cifrado antiguo e inseguro, aunque requiera utilizar una contraseña. La utilización de la contraseña crea una falsa sensación de seguridad. Pese a que Web emplea el algoritmo de cifrado RC4, al igual que otros protocolos en los que confiamos en la actualidad, como HTTPS, se empleó de forma incorrecta e insegura en su diseño, siendo posible actualmente para un atacante obtener la contraseña web de una red Wi-Fi en menos de un minuto. Las redes Wi-Fi personales deberían ser configuradas como WPA2, Wireless Protected Access 2, en su variante personal o PSK, Presided Key, una opción segura si se emplean contraseñas suficientemente largas, más de 20 caracteres, y difícilmente adivinables, que deben configurarse tanto en los clientes como en la red Wi-Fi. WPA2 ofrece mecanismos de cifrado y de autentificación. Sí, pero a la hora de seleccionar WPA2 Personal, creo recordar que aparecen dos opciones, TKIP, Temporary Key Integrity Protocol, y AES, Advanced Encryption Standard. ¿Cuál es la más segura? La opción recomendada es AES, al estar basada en el conjunto de algoritmos criptográficos de referencia en la actualidad. TKIP es una evolución de los mecanismos de cifrado de web, también basada en el RC4, pero con mejoras, que se diseñó para ser utilizada con WPA y los dispositivos Wi-Fi que ya soportaban web hace años. WPA es más inseguro que WPA2 y es una alternativa que se diseñó para ser usada solo temporalmente. Está muy claro, WPA2, AES y una contraseña robusta. En el caso de empresas y otras organizaciones, ¿qué opción es la más recomendada para configurar su red Wi-Fi de forma segura? ¿También WPA2 Personal? También podrían usar WPA2 Personal, pero es más recomendable que las redes Wi-Fi corporativas sean configuradas con WPA2 en su variante corporativa o Enterprise, ya que es una opción aún más segura al emplear un servidor Radius, Remote Authentication Dial in User Service, para generar y distribuir contraseñas aleatorias y robustas, junto a los protocolos 802.1x y EAP, Extensible Authentication Protocol, para la autentificación. Existen múltiples tipos de protocolos EAP. Cada uno utiliza diferentes credenciales, como usuario y contraseña, certificados digitales, tarjetas inteligentes, smart cards, etc., por lo que debe realizarse un estudio detallado de la infraestructura Wi-Fi para elegir el protocolo EAP más adecuado. Los mecanismos de cifrado son similares tanto en WPA2 Personal como en el Enterprise. Adicionalmente, es recomendable que las empresas dispongan de un sistema de detección de intrusos inalámbrico, WIDS, Wireless Intrusion Detection System, para saber qué está ocurriendo en su red Wi-Fi y poder reaccionar ante posibles ataques. Por último, existen numerosas opciones adicionales de seguridad disponibles en los puntos de acceso Wi-Fi, como reducir la intensidad y alcance de la señal, el filtrado por dirección MAC o la ocultación del nombre de la red Wi-Fi en las tramas de anuncio o beacon. ¿Merece la pena configurarlas también? Todos los mecanismos de seguridad adicionales que mencionas permiten incrementar ligeramente la seguridad de la red Wi-Fi. Sin embargo, presentan debilidades y no evitarán que un atacante con los conocimientos necesarios pueda evitarlos. En algunos casos, además, su implantación es compleja, como por ejemplo la gestión de la dirección MAC de todos los clientes Wi-Fi de una empresa, que dispone de miles de dispositivos cliente. En otros, su utilización puede ser incluso reducir el nivel de seguridad del entorno Wi-Fi, como la ocultación del nombre de la red Wi-Fi, al tener implicaciones en los clientes. La verdad es que no es tan complicado una vez te lo explican.
Bernardo, has comentado que hay que tener en cuenta también la seguridad de los clientes Wi-Fi. ¿Quieres decir que alguien podría atacar mis dispositivos móviles con capacidades Wi-Fi cuando estoy por ahí dando un paseo? Efectivamente. Dado que las redes Wi-Fi pueden ser configuradas en la actualidad de forma mucho más segura que en el pasado, los atacantes han centrado sus actividades también en los clientes Wi-Fi, el eslabón más débil de la cadena. Solo por el hecho de tener una interfaz Wi-Fi activo en un dispositivo móvil, alguien podría comunicarse con él y atacarlo. El objetivo de un ataque cuando ni siquiera el dispositivo está conectado en una red Wi-Fi es el controlador de la tarjeta Wi-Fi y el sistema operativo. Por este motivo, se recomienda siempre tener tanto el sistema operativo como, específicamente, los controladores Wi-Fi de todos los dispositivos actualizados en todo momento. Sí, yo siempre intento tener ambos actualizados y al día. Incluso en ese caso, ¿todavía podría alguien atacar mis dispositivos móviles a través de Wi-Fi? Todos los clientes Wi-Fi almacenan una lista de las redes a las que se han conectado previamente, o redes preferidas, PNL, Preferred Network List, e intentan conectarse a estas cuando el interfaz Wi-Fi está activo. Uno de los ataques más comunes sobre clientes Wi-Fi es el punto de acceso falso, Evil Twin, donde el atacante suplanta una de estas redes Wi-Fi preferidas y anunciadas por tu dispositivo con el objetivo de que el cliente se conecte a la red del atacante pensando que es la red Wi-Fi preferida, por ejemplo la de tu empresa, aunque estés a kilómetros de distancia de esta. Una vez conectado a la red falsa, el atacante intentará lograr acceso completo a tu dispositivo y a sus comunicaciones. Pero para que ese ataque funcione, mi dispositivo tiene que anunciar al menos una de las redes incluidas en su lista de redes preferidas. Entiendo que actualmente, y para evitar este ataque, los dispositivos Wi-Fi no desvelan su lista de redes preferidas, ¿no? Exacto. El ataque solo es posible si el dispositivo Wi-Fi desvela al menos una red preferida. Hoy en día muchos dispositivos Wi-Fi evitan anunciar estas redes, aunque aún existen otros, como algunos dispositivos móviles, que son vulnerables y sí lo hacen. Sin embargo, hay un escenario común que afecta a todos los dispositivos Wi-Fi. Alicia, ¿recuerdas cuando antes comentábamos la ocultación del nombre de la red Wi-Fi en las tramas de anuncio o beacon como mecanismo de protección? Cuando un cliente Wi-Fi se quiere conectar a una red, pregunta qué redes hay disponibles en su ubicación actual, recorre su lista de redes preferidas y si alguna coincide, intenta conectarse a ella. Si una red está configurada como oculta, no será visible en el conjunto de redes actualmente disponibles, por lo que el cliente no podrá conectarse a ella. Para que esta conexión sea posible, el dispositivo tiene que preguntar específicamente por la existencia de la red oculta, desvelando el nombre de esa red. Por tanto, el ataque de punto de acceso falso es posible si el dispositivo contiene redes ocultas en su lista de redes preferidas. Por este motivo, se desaconseja configurar las redes Wi-Fi como ocultas, ya que esta supuesta medida de protección disminuye la seguridad de los clientes Wi-Fi. En cuanto acabemos, eliminaré todas las redes ocultas de mi lista de redes preferidas y, de paso, aquellas otras redes Wi-Fi a las que me he conectado alguna vez y a las que es poco probable que lo vuelva a hacer. Estoy pensando que, aunque yo tenga la interfaz Wi-Fi apagado la mayoría del tiempo, ya que consume más batería, ¿qué ocurre cuando me conecto a otras redes Wi-Fi como las redes Wi-Fi públicas de la cafetería del trabajo, la biblioteca de mi barrio o un restaurante, hotel o aeropuerto? Las redes Wi-Fi públicas que ofrecen acceso a Internet gratuito o de pago son un entorno perfecto para los atacantes. Normalmente son redes abiertas que no utilizan mecanismos de cifrado. En todas ellas compartes la red Wi-Fi con otros usuarios, incluido el atacante, e incluso, aunque utilicen cifrado, su tráfico puede ser interceptado ya que la contraseña es conocida por todos los usuarios, salvo que hagan uso de WPA, WPA2 Enterprise, muy poco habitual en estos entornos. El atacante puede realizar todo tipo de ataques contra tu dispositivo, como capturar tu tráfico cifrado enviado por la red Wi-Fi y acceder a sus contenidos, o intentar explotar vulnerabilidades de seguridad del sistema operativo u otro software cliente, por ejemplo, tu navegador web o sus extensiones, plugins. Para evitar este tipo de ataques, lo habitual es hacer uso de las VPNs, Virtual Private Networks, basadas en SSL o IPsec, para proteger todo el tráfico enviado a través de una red insegura, como la red Wi-Fi pública. En ese caso, no tengo que preocuparme, ¿verdad? El uso de VPNs sobre redes Wi-Fi inseguras es una práctica muy común, y aunque se trata de una medida de seguridad recomendada, debe tenerse en cuenta que presenta vulnerabilidades.
Por un lado, las tecnologías VPN protegen el tráfico en capas de comunicaciones superiores, nivel 3 en el caso de IPsec y nivel 5 en el de SSL, por lo que un atacante podría realizar ataques sobre las capas inferiores, nivel 2, como por ejemplo ataques de envenenamiento de la caché ARP. Por otro, el usuario debe conectarse a la red Wi-Fi insegura para posteriormente establecer un canal de comunicación seguro a través de la VPN. Pero, ¿qué pasa si este canal seguro no llega a establecerse nunca o se retrasa? Mientras, los ataques sobre el dispositivo y el tráfico del usuario son posibles. Un ejemplo muy común se presenta en las redes Wi-Fi que requieren autentificación del usuario a través de un portal web o portal cautivo, donde es necesario realizar múltiples conexiones a través de la red Wi-Fi insegura, antes de disponer de acceso a Internet para poder establecer la VPN. En resumen, es preferible, por tanto, emplear redes Wi-Fi seguras, junto a tecnologías VPNs y conexiones cifradas extremo a extremo, como las basadas en SSL/TLS. Alicia, ¿te parece si hacemos un resumen rápido de las recomendaciones de seguridad para redes Wi-Fi? ¿Cuáles son las recomendaciones principales para proteger una red Wi-Fi? Para proteger una red Wi-Fi es recomendable reducir el alcance de la señal, no configurar la red Wi-Fi como oculta y emplear tecnologías de seguridad como WPA2, AES en su versión personal o PSK, con contraseñas suficientemente largas y difícilmente adivinables, o en su versión Enterprise junto al método EAP, más adecuados según las características del entorno Wi-Fi corporativo. Adicionalmente, es recomendable disponer de mecanismos de detección para poder identificar ataques en la red Wi-Fi. Muy bien. ¿Y cuáles son las recomendaciones principales para proteger los clientes Wi-Fi? Para proteger a los clientes Wi-Fi es recomendable mantener actualizado tanto el sistema operativo como los controladores Wi-Fi, deshabilitar el interfaz Wi-Fi cuando no se está utilizando, evitar conectarse a redes Wi-Fi inseguras, como por ejemplo redes públicas abiertas o con mecanismos de seguridad débiles como web, y mantener actualizada la lista de redes preferidas, eliminando redes ocultas o aquellas a las que no nos vayamos a volver a conectar. Alicia, es hora de aplicar estas recomendaciones y aumentar la seguridad de las redes y clientes Wi-Fi a los que tenemos acceso. En la página web de Intipedia encontrarás documentación adicional a esta lección. ¡Adiós! Hasta la próxima lección.